Ya estamos listas. Perfecto. Hola, buenas tardes. Anita, creo que te oyes muy mal. Yael, si quieres tú dar la bienvenida, creo que Anita se fue la luz en su casa. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por recibirme. Agradezco como siempre Buenos días. a la... Creo que Anita... Ya, se fue Anita, pero bueno, ahorita regresa. Entiendo que en su casa se fue la luz. Pues, como decía, muchas gracias por recibirme. Gracias a la Keilah por permitirme dar esta clase y gracias a todos ustedes que están aquí acompañándome el día de hoy. Y pues como saben, voy a hablar de Primo Levi y para hacerlo voy a compartir mi pantalla. Anita, ahí estás, te oyes, te ves cortada, entonces no sé qué tan bien esté tu internet. Y así que con el permiso de ustedes, empiezo. Sí, estoy en mi casa y estoy en el teléfono, pero... Ok. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces empiezo y como decía, pues hoy voy a hablar de Primo Levi, que quiero hablar de Primo Levi no solo como el hombre que narró Auschwitz, no solo como el hombre que vivió esta pesadilla, se liberó y luego nos narró lo que pasó, sino de un hombre que está compuesto de muchas facetas, un hombre enormemente talentoso, y quiero hablar de todas estas facetas, de todas estas caras de Primo Levi, que es lo que lo ha hecho no solo un gran narrador, un gran cronista, sino un extraordinario escritor. Y pues para narrar quién es Primo Levi, empiezo con su Matseibe, con su lápida, donde nos dice nada más muy escuetamente, Primo Levi, un nombre, un número de preso y un año de nacimiento y otro de muerte. Y es muy emblemático, ¿no? Que este número de preso esté ahí impreso en esta lápida, porque por supuesto que esta experiencia que vivió en Auschwitz y este número lo marcó de por vida, y como en otra de las crónicas que leí, el número de preso que tenían a quienes estaban en Auschwitz era más bien para identificar a los muertos y no tanto a los vivos. Así que el que esté ahí en su lápida, pues por supuesto es muy emblemático de que eso es lo que también lo forjó como persona durante pues gran parte de su vida. Pues vamos un poco a su biografía para entender de dónde viene y quién es. Cuando murió en 1987, el 11 de abril, los periódicos escribieron: el escritor italiano Primo Levi murió hoy, resultado de una caída por el hueco de la escalera de su residencia en Turín. La policía considera su muerte un suicidio. Tenía 68 años. Y este círculo que se cierra con la muerte de Primo Levi en esta casa de Re Humberto, en esta calle, es en la misma calle y en la misma casa donde nació Primo Levi. Ahí nació, ahí murió, y pues esto de que si fue un suicidio o no queda la verdad en el misterio, un misterio difícil de resolver. Hay quienes dicen que simplemente estaba tomando antidepresivos, se cayó por el cubo de la escalera, hay quienes dicen que fue
un suicidio y que se tiró a propósito. Lo cierto es que Primo Levi venía arrastrando una depresión que lo había marcado durante toda su vida. Toda su vida había sido un hombre con una salud bastante frágil y sobre todo emocionalmente también, a pesar de que sobrevivió a Auschwitz, su salud emocional también era bastante frágil. Pero pues esta calle aquí nació y aquí murió y esto lo marcó siempre. Y como decía Isaac Bashevis Singer, todo escritor requiere de una dirección y no sé si la de Primo Levi era Re Humberto o más bien era Auschwitz. Pero bueno, como decía Primo Levi, es como un cuesto de centauris, ¿no? Un centauro que no es hombre y no es animal, porque Primo Levi, él mismo lo decía, es mitad químico, mitad escritor, mitad testigo, mitad narrador, mitad judío y mitad italiano. Todos estos son los componentes que lo conforman y voy a tratar de hablar de cada uno de ellos un poquito para ver si podemos construir una imagen más clara de este hombre tan completo. Pues mitad químico, ¿no? Que es la parte de ser químico, de ser científico, va a determinar mucho no solo la forma en que va a enfrentar la vivencia de Auschwitz, sino también en cómo escribe y además cómo vive también durante la libertad. En 2006, su libro El sistema periódico fue elegido como el mejor libro de divulgación científica por la Royal Institution. Y él escribe, Leo, ocurre pues que cada elemento químico le dice a cada uno, a cada cual, una cosa diferente. Igual que pasa con los valles o las playas visitados durante la juventud. El sistema periódico es un libro de cuentos donde Primo Levi a cada elemento químico le asigna una historia y le asigna una personalidad. Y leo, los gases inertes, así, es uno de los primeros cuentos, si no me equivoco, el primero, y dice, lo poco que sé de mis antepasados me lo hace afines a estos gases, los gases inertes. No todos eran materialmente inertes, porque no se lo podían permitir. Eran, por el contrario, o tenían que serlo, bastante activos, por necesitar ganarse la vida y a causa de cierto moralismo imperante, de acuerdo con el cual quien no trabaja no come, pero inertes seguro que lo eran en su fuero interno, dados a la especulación desinteresada, al discurso ingenioso, a la discusión de buen tono, sofisticada y gratuita. Así, a modo de introducción, va a iniciar la tabla periódica hablando de las características de los gases inertes y va a ser una metáfora de sus antepasados italianos, judíos, sefaradíes que viven en Turín. Y esta pequeña introducción, si no me equivoco, está en argón, en este gas que es el argón. Y bueno, pueden ver aquí cómo no solo tiene un gran ingenio, un gran conocimiento, como decimos, es químico, sino también la profunda visión que tiene y el amor y el humor que también despliega para ver a su familia, a sus antepasados, a sus amigos, a la comunidad que lo rodea. Él dice, he leído mucho porque pertenezco a una familia en la que leer era un vicio inocente y tradicional, un hábito gratificante, una gimnasia mental, un modo obligatorio y compulsivo de rellenar los tiempos muertos y una especie de fata morgana en la dirección de la sabiduría. Primo Levi pertenece a una familia italiana, sefaradí, de
mucho tiempo en Italia. Como sabemos, las comunidades italianas tienen un origen muy antiguo. Antes de que existiera Italia, el país como ya lo conocemos, ya habían judíos en esa zona de Europa. Es hijo de Cesare Levi, que está casado con Esther, o Rina, como le decían de cariño, y pues es una pareja bastante asimilada en el sentido de no eran religiosos, seguían las tradiciones judías, pero eran sobre todo bastante adaptados a la Italia más moderna, a las costumbres italianas. Ustedes saben que los judíos de sefaradíes vestían, no como los judíos de los shtetl, sino vestían, hablaban italiano y rodeaban de la sociedad italiana gentil también. Primo Levi es el mayor de dos hermanos. Su hermana Ana María nace en 1921 y cuenta sobre su padre. Mi padre siempre estaba leyendo 3 libros a la vez. Leía estando en casa, andando por la calle, al acostarse y al levantarse, y encargaba al sastre chaquetas con bolsillos grandes y profundos en los que cupieran los libros. Este texto es el prefacio a La búsqueda de las raíces, donde él describe a su papá, describe a su tío, y pues como ven, viene de una familia bastante intelectual, culta, preparada, ¿no? Tanto en estudios académicos como tenían una cultura bastante vasta. Y habla con cariño, pero también vemos en este pequeño extracto que les traje, este conocimiento, aunque era una familia bastante asimilada, no quiere decir que no tenía conocimiento y estudios judaicos, y aquí lo vemos claramente, pedacito, dice, estando en casa, andando por la calle, al acostarse, al levantarse, es de Deuteronomio 6, 7, donde habla así justamente del judaísmo, de los tefilín, ¿no? Por eso uno tiene que andar con sus tzitzit al acostarse, al levantarse y estar siempre con la presencia divina, que para el padre de Primo Levi, pues son los libros, ¿no? Más que los tzitzit. Y habla también de las mujeres, de las madres. Nuestras madres y abuelas tenían unas manos vivas y ágiles, sabían coser y cocinar. Alguna incluso tocar el piano, pintar acuarelas, bordar, trenzarse el pelo. Todo hace suponer que Primo Levi tenía una relación mucho más intensa con su padre, y con su madre pues era un poco más distante en el sentido tal vez intelectual o cariñoso. La describe poco, habla poco de ella, salvo en estos pocos momentos donde habla de las mujeres en general. Habla poco de su madre y por lo visto tenía un vínculo muy intenso con su padre. Su madre, cuando él se suicida, ya todavía vive, está enferma, tiene cáncer, y algunos de los expertos, de los historiadores, de sus biógrafos, dicen que la carga, el peso de la enfermedad de su madre fue tal que contribuyó a esta depresión tan terrible que tenía, que lo hizo suicidarse. Pero por lo visto, la relación con su madre era bastante difícil, o por lo menos no tan clara o tan transparente. No sé si alguien hasta aquí tiene preguntas, porque veo el chat. Ah, bueno, veo que no. Okay. Bueno, Primo, como les dije al principio, tenía una salud bastante frágil. Desde muy pequeño sufre de las vías respiratorias. Es un niño flaquito, enclenque, que este estado de salud en general va a influir en su forma de ser, en su carácter, en su forma de relacionarse con su alrededor. Estudia, como les dije, estudia Bar Mitzvah, o sea, no es que son tan asimilados que no tiene nada de estudios judaicos, sí los tiene,
y estudia su bar mitzvah, hace su bar mitzvah como todo niño judío a los 13 años, y a los 14 va a ingresar en el liceo clásico que se llama Máximo Dazeglu, que es una escuela muy famosa porque ahí tiene muchos estudiantes y muchos maestros que se oponen al fascismo. Recordemos que Italia está regida por el fascismo de Mussolini y pues por supuesto en la intelectualidad, la gente que tenía esta preparación, pues por supuesto estaba en contra del fascismo, y la escuela a la que él acude tiene esta tendencia más liberal, antifascista, muy en contra del gobierno en el momento, ¿no? Como les decía, además de ser delicado y enclenque, pues también es el único judío entre gentiles, lo cual lo convierte en el niño más buleado de su grupo, y pues todo el mundo lo bulea, lo acosa, y eso lo hace ser todavía más tímido y retraerse aún más. 2 ganchos de escalada, 3 clavos y un piolet fueron los regalos que Primo Levi recibe de su hermana Ana al cumplir 19 años. Ella pensaba que así podría, si se iba a dedicar al alpinismo, a escalar, eso iba a fortalecer su carácter y de alguna forma lo iba a convertir en un joven más seguro de sí mismo, más aventurero, y tal vez acercarlo un poco al grupo social, ¿no? Y que no fuera tan buleado, como fortalecer su carácter. Con su hermana Ana tenía una relación muy intensa y se querían mucho, se llevaban muy bien, eran grandes compañeros y, como vemos, pues también grandes amigos. A los 16 años va a descubrir la química y él lo expresa muy claramente. Dice: la química se convierte en un escudo contra el fascismo de Mussolini, contra el dogma frente a la materia y el pensamiento. Es decir, el pensamiento científico siempre es eh, como una protección, ¿no? El pensamiento científico es como un escudo contra este pensamiento fanático, ¿no? El dogmático, tanto del fascismo como de la religión. Para él, esta es su guía y su regla, cómo piensa. Él es científico y vamos a ver que este pensamiento científico se refleja muy claramente en la forma en que narra más tarde en su crónica, en Si esto es su nombre. Este pensamiento científico lo va a marcar en la forma en que escribe, como lo acabamos de ver en la tabla periódica, ¿no? El recurrir a la ciencia también como un comparativo de lo que es la vida y lo que debe de ser. Él dice en sus propias palabras, oímos que explica: para mí la química representaba una nube indefinida de posibilidades futuras. Esperaba, como Moisés, que de aquella nube descendiera mi ley y el orden en torno mío, dentro de mí y para el mundo. Confluían mi necesidad de libertad, la plenitud de mis fuerzas y el hambre de entender las cosas, todo lo que me había empujado hacia la química. Por supuesto, este orden, este pensamiento ordenado y jerarquizado que va a, regir su vida siempre, se va a romper, ¿no? Es cuando va a entrar en conflicto con el caos al que se va a ver expuesto en Auschwitz. En 1937, entonces, entra a la Facultad Química de Turín. Y bueno, ya hablamos, no fue posible separar su parte italiana de la judía, ¿no? Ya la mencioné, ¿no? Pero pues esto va a quedar marcado no solo en que lo bulean, sino por supuesto en las leyes que se van a promulgar en 1938 en Italia. Se prohíben los matrimonios mixtos, los hebreos serán excluidos de los empleos públicos, prohibido el acceso a la universidad a los judíos. Él, como
entra en la universidad justo antes de que se promulguen estas leyes, pues le da oportunidad de que termine la carrera como la había empezado. Sin embargo, la ley fija que tiene que tener en su documento el sello de que es judío. Esta separación, ¿no? Esta marca de Caín, donde el ser judío, pues, aunque él veía en la química este mundo de posibilidades, el ser judío le cierra muchas de estas posibilidades y lo señala y lo limita en cuanto a lo que puede hacer. En 1941 se gradúa con honores y excelentes calificaciones y, como decía, su título lleva la anotación de raza judía. En la tabla periódica, en níquel, escribe: tenía yo en un cajón un pergamino decorado en el que estaba escrito con elegante caligrafía que Primo Levi, de raza judía, había obtenido la licenciatura en química con sobresaliente y matrícula de honor. Era, por lo tanto, un documento de dos filos, mitad gloria y mitad escarnio, absolución por una parte y condena por otra. Así que esta doble estándar, ¿no? Siempre estamos viendo en él esta mezcla y podríamos decirlo que en química pues nunca hay gases completamente puros y nunca hay elementos que viven completamente puros en la naturaleza, pues es lo que le pasa a Primo Levi, lo que va a marcar su vida, ¿no? Esta mezcla de características que siempre lo van a señalar y también lo van a hacer ser distinto. En junio de 1940, Italia declara la guerra a los aliados y ahí en la tabla periódica en níquel escribe: el mundo se precipitaba hacia la catástrofe y alrededor mío no ocurría nada. Los alemanes habían inundado Polonia, Noruega, Holanda, Francia y Yugoslavia y se introducían en las llanuras rusas como una navaja en la mantequilla. Los Estados Unidos no se movían para ayudar a los ingleses, que se habían quedado solos. Yo no encontraba trabajo y agotaba mis fuerzas en busca de cualquier tipo de ocupación retribuida. En la habitación de al lado, mi padre, aquejado de un tumor maligno, vivía sus últimos meses. Y en este pequeño fragmento vemos cómo la tragedia del mundo, esta macrovisión del mundo, poco a poco se va enfocando a la tragedia personal, del universo a esta habitación cerrada donde su padre está agonizando. Creo que... Déjenme ver, ya lo sé. Ok, perdón. Bueno, al final consigue un trabajo en una mina de asbesto afuera en la provincia de Turín, lejos, no muy lejos de su casa, pero en este lugar que se llama Lanzo, en la provincia de Turín. Y ahí escribe: también aquella mina tenía su magia, su encanto salvaje. En una colina ruda y desierta, toda de rocas resquebrajadas y de retoños estériles, se ahondaba un gigantesco abismo de forma cónica, un cráter artificial de 400 metros de diámetro, parecidísimo a la imagen esquemática del infierno. No sé si lo conocen, esta es una imagen del infierno de Dante, así lo escribía Dante, describía el infierno con sus anillos como un cono, y así él ve esta mina, y yo creo que resulta irónico que él ve esta mina como un esquema del infierno y en realidad va apenas, como Dante, a entrar al infierno mucho más crudo, y un infierno que, como diría el poeta, ni siquiera Dante había conocido. En julio de 1943, el rey Vittorio Emanuele III depone a Mussolini y nombra un nuevo gobierno bajo el mando del mariscal Badoglio
con la misión de firmar la paz con los aliados. Y por supuesto esto no es en septiembre del 43, después de que el gobierno italiano firmara un acuerdo de alto al fuego con los aliados, pues los alemanes rescatan a Mussolini, que lo habían depuesto, y lo sacan y lo colocan nuevamente bajo el gobierno títere alemán en el norte de Italia. Y pues esto obviamente va a ser una tragedia para toda Italia, pero pues sobre todo para Primo Levi. Comienza entonces la persecución más severa de los judíos italianos y la madre y hermana de Levi, porque su padre ya había fallecido, se refugian en pueblos de la zona. Primo Levi se va a unir a ellas en este lugar que se llama el Valle de Aosta. Mientras las Fuerzas Armadas alemanas ocupan el norte y el centro de Italia, él se va a unir a la resistencia del Valle de Aosta, esta resistencia de jóvenes, sobre todo judíos, antifascistas que se oponen al gobierno de Mussolini y, por supuesto, a los alemanes. Y aquí empieza la historia o el preludio de la historia de Auschwitz, porque se van a juntar en estas montañas, ¿no?, de Italia, este grupo de muchachos, de jóvenes, realmente casi niños, ¿no? Casi como si fuera un movimiento que nosotros conocemos como los Scouts o la NOAR, ¿no? Que se unen y aunque temen por su vida, se sienten envalentonados, y llenos de valor y de coraje, y sienten que van a poder luchar contra estas grandes fuerzas del mal, y por supuesto no pueden, ¿no? Es fútil esta lucha. Dice Primo Levi, recordando esa etapa: no teníamos contactos, armas, dinero ni experiencia para procurárnoslos. Nos faltaban hombres capaces y estábamos agobiados por un montón de gente que no servía para el caso, de buena fe o de mala, que subía de la llanura en busca de una organización inexistente, de jefes, de armas o también únicamente de protección, de un escondrijo, de una hoguera, de un par de zapatos. Él los ve analizando ¿no?, del pasado, del presente al pasado, pues él dice, eran unos jóvenes idealistas y bastante ingenuos que pensaban que podrían resistirse al mal que venía. Mal equipados y peor entrenados, caen en manos de la milicia fascista. Si esto es su nombre, él mismo nos narra. Perdón, me había capturado la milicia fascista y el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años, poco juicio, ninguna experiencia y una inclinación decidida, favorecida por el régimen de segregación al que estaba reducido desde hacía 4 años por las leyes raciales, a vivir en un mundo poco real, poblado por educados fantasmas cartesianos, sinceras amistades masculinas y lánguidas amistades femeninas. Cultivaba un sentido de la rebelión moderado y abstracto. Y bueno, toda proporción guardada, por supuesto me recuerda un poco a estos grupos de jóvenes que se unen y que con todo el entusiasmo sienten que están haciendo algo y que la realidad, por supuesto, lo supera por completo, ¿no? Entonces lo envían al campo de concentración de Fossoli en la provincia de Módena. Y él narra lo siguiente: en los interrogatorios que siguieron preferí declarar mi condición de ciudadano italiano de raza judía, porque pensaba que no habría podido justificar de otra manera mi presencia en aquellos lugares, demasiado apartados incluso para un fugitivo, y juzgué, mal como se vio después, que admitir mi actividad política habría supuesto la tortura y una muerte cierta. Así que él se declara judío pensando que eso lo va a ayudar, en vez de que si se declara antifascista,
y si no declara su condición de judío. Juzga mal y él mismo de alguna forma se recrimina y dice, pues, tonto de mí. Pero por supuesto, cuando analizamos el pasado, siempre decimos, si hubiera dicho, si hubiera hecho, pero pues el hubiera no existe. Y él, cuando dice que él es judío, pues sella su destino. Y en este poema hermosísimo de Atardecer en Fossoli, vamos a ver, como les decía, las características literarias de Primo Levi. Van más allá de ser un buen narrador. Es un hombre con mucho talento literario, con mucho talento poético, y este es un poema que escribe en Fossoli. Sé lo que significa no regresar. A través del alambre de púas. He visto el sol descender y morir. Sentí las palabras del viejo poeta rasgándome la carne. Los soles pueden descender y regresar. Para nosotros, cuando la breve luz se gasta, hay una interminable noche para ser dormida. El 21 de febrero de 1944, los detenidos de Fossoli fueron enviados a Auschwitz en 12 vagones cerrados para transportar ganado. Levi permaneció allí durante 11 meses antes de que el campamento fuera liberado por el Ejército Rojo. Pues 11 meses parece no ser mucho tiempo, sin embargo es una eternidad en un campo de exterminio tan cruel como lo fue Auschwitz. De los 650 judíos italianos que estaban en su deportación, Levi fue uno de los 20 que sobrevivieron. Solo 20. Y aquí empieza, cuando él escribe si esto es un nombre, va a tratar de hacerlo como un testimonio. Él no lo escribe a manera de diario, y una de las cosas que él dice que lo logra hacer sobrevivir Auschwitz es su necesidad de dar testimonio de lo que sucedió. Entonces, su narrativa pretende ser lo más objetiva posible. Empieza este libro, no sé si todos ya lo leyeron, pero empieza con estas desgarradoras palabras. Ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntense si es una mujer, la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo, y si la mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones, cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten. Repítanselas a sus hijos, si no, que sus casas se derrumben y la enfermedad los incapacite y sus descendientes les den la espalda. Bueno, quiero regresar nada más un momento al poema, porque creo que en él se plantea la cuestión más importante o la demanda más fuerte que tiene Primo Levi al mundo y a Auschwitz, y es la de demandar, preguntar, exigir, ¿no?, si esto es un hombre. Lo peor que le pasa a los hombres y a las mujeres de Auschwitz es exactamente esta deshumanización, esta quitarles cualquier vestigio de humanidad posible. Él mismo narra en una de las partes del libro que el médico que los examinaba, un médico, me parece que era polaco, que lo miraba como si fuera
un ser despreciable, como si no tuviera humanidad, como una bestia. Así que el libro de Si esto es un hombre, él mismo lo dice, las bestias no tienen derecho a réplica, no pueden contender ni reclamar. Y por eso la necesidad de escribir este testimonio como una respuesta a los nazis, cuando se traduce el libro al alemán, él lo dice, así les contesto, sí soy un hombre y por eso escribo este testimonio. Aquí en estas palabras vemos una demanda, un enojo, una inconformidad y no nada más este estigma como se calificó a muchos de los judíos que vivieron la Shoah, que fueron como ovejas al matadero. Como decía, a su llegada a Auschwitz fue tatuado con el número, este número, ¿no? Y él lo dice. Häftling, me he enterado de que soy un Häftling. Me llamo 174517. Nos han bautizado. Llevaremos mientras vivamos esta lacra tatuada en el brazo izquierdo. Y como vemos, y como vimos al principio, lo bautizan y por eso también en su lápida se marca ese número, porque eso lo va a caracterizar como prisionero y como hombre también. Y bueno, él mismo se llama químico convertido en escritor por casualidad. Pregunta él, se cuestiona si él no hubiera sido sobreviviente de Auschwitz, si él no hubiera pasado el terror de Auschwitz, si se hubiera convertido en escritor. Yo creo que sí, de todas maneras se hubiera convertido en escritor, pero él mismo plantea este dilema. Y la realidad es de que aunque su talento o su necesidad de escribir sea inherente a su persona, no podemos desconectar su experiencia en Auschwitz de su actividad literaria, ¿no? Son realmente inseparables porque uno marca y precede a la otra. Ahí en Auschwitz empezó a fraguar lo que se convertirá no solo en uno de los testimonios más crudos y veraces de lo que sucedía en un campo de concentración, sino en una de las obras maestras de la literatura contemporánea. Él escribe, este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con la intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Como ven, este pensamiento científico, esta necesidad de poner orden, de estructurar las cosas, está muy marcado en su narrativa, en su personalidad. Él necesita de alguna forma darle sentido a lo que pasa a través de lo que escribe. No tanto como un ejercicio de la memoria, porque además empieza a escribir el texto en los campos, sino como, me parece a mí, una necesidad de darle sentido. Su misión, él dice, no es informar, sino transmitir. ¿Cómo transmitir una experiencia radicalmente inédita que muy pocos de los lectores conocen o llegarán a conocer? ¿Cómo comunicar con las mismas palabras que todos usamos a diario para experiencias cotidianas muy distintas el horror de un infierno que no se ha vivido antes? Uno de los problemas que surgen a partir del Holocausto es el decir que el lenguaje no es suficiente, el lenguaje que tenemos, el lenguaje que dominamos y conocemos, no sirve para transmitir el horror de Auschwitz. Nos falta lenguaje y se tendría que inventar un lenguaje nuevo
para transmitir este horror, porque las palabras que conocemos no llegan, no trascienden el límite, o sea, nuestras palabras tienen este límite y Auschwitz lo trasciende. En el apéndice a la edición que se escribe en 1976, él pone: alguien hace mucho tiempo escribió que también los libros, como los seres humanos, tienen un destino imprevisible, distinto del que para ellos se deseaba y que de ellos se esperaba. También este libro ha tenido un extraño destino. Su acta de nacimiento es remota. Se la puede hallar en una de sus páginas, la número 153 de esta edición, en donde se puede leer que escribo aquello que no sabría decir a nadie. Tan fuertemente sentíamos la necesidad de relatar que había comenzado a redactar el libro ahí, en ese laboratorio alemán lleno de hielo, de guerra y de miradas indiscretas, aún sabiendo que de ninguna manera habría podido conservar esos apuntes garabateados como mejor podía. Que habría debido tirarlos enseguida, porque si me los hubieran encontrado encima, me habrían costado la vida. Y vemos que entonces esta necesidad de contar, esta necesidad de replicar, esta necesidad de transmitir, es tan fuerte que incluso al riesgo de su propia vida lo hace. Superviviente y químico desde 1947 hasta 1975, luchó por ser considerado lo que más le importaba, ser un escritor. Él escribe en este texto: compadres humanos, para quienes un año es mucho tiempo, un siglo una meta venerable, luchando por su pan, cansado, irritable, engañado, enfermo, perdido. Escuchen, y que sea a la vez burla y consuelo. 20 billones de años antes de ahora, había una bola en llamas solitaria, eterna, nuestro padre común y nuestro verdugo. Entonces explotó y todos los cambios comenzaron. Aún hoy el fino eco de esta única catastrófica reversión resuena en los más lejanos ámbitos. De ese único espasmo nació todo, el mismo abismo que nos envuelve y desafía, el mismo tiempo que desova y nos derrota. Todo lo que cualquiera haya pensado nunca, los ojos de cada mujer que hemos amado, soles de a miles, y esta mano que escribe. De la trilogía de Auschwitz, bueno, de los libros que escribe sobre Auschwitz, o de algunos de sus libros, escribe Defecto de forma, Si ahora no, ¿cuándo?, Yo quien nos habla, La tregua y Los hundidos y los salvados. Todos libros que recomiendo pues ampliamente, que atestiguan a su gran calidad literaria y a su increíble talento narrativo. Y bueno, pues con esto cierro mi presentación. Si alguien tiene preguntas. Estuvo increíble. Qué interesante, la verdad. Tenemos una pregunta. Nos dicen, soy judía italiana, radico en México desde hace muchos años, pero esta mezcla de judío e italiano siempre queda claro. Republicanismo de Di Salo. Pues sí, realmente, a ver, déjenme, aquí les pongo para leer también sus preguntas. Pues sí, creo que como les decía yo de Bashevis Singer, que dice que cada escritor tiene una dirección, creo que todos tenemos una dirección y todos somos aquello donde nacimos y tenemos ciertas cosas que nos marcan, ¿no? Para Primo Levi, el ser químico, el ser italiano, el ser republicano, lo marca, además de ser judío. Y ninguna de esas cosas las puede tirar de su bagaje de vida, ¿no? ¿Algún comentario, alguna otra pregunta?
Hay comentarios, bueno, hay muchas felicitaciones, tanto en Facebook como acá. Bronia dice, excelente presentación, Bronia Nosnik. En Facebook nos dice Libe Dantus, Primo Levi, en su libro Los hundidos y los salvados, es el mejor relato del infierno de Auschwitz. Su trilogía es obligatoria. Así es. René Penjos nos dice, qué fuerte eso que leíste. ¿Él se consideró judío siempre? Sí. Sí, él nunca, venía de una familia como muchas de las familias de nosotros, ¿no? Que vamos a la Nahua, que vamos a la Ibero, que tenemos amigos que también son judíos y que no son judíos. Sin embargo, no era un hombre religioso. Pero como vemos, incluso en cómo escribe, su preparación o su educación judía también le deja una marca. Obviamente, ¿no? Nunca pretende deshacerse de su judaísmo, nunca pretende hacerse pasar por otra cosa que judío, y lo que pasa yo creo que es que en algún momento en donde como mezclamos si el judaísmo religioso, ¿no? Nos marca, pues nos marca como nación y como pueblo, y como parte del destino de un pueblo, ¿no? Y él es parte de ese destino. No puede deshacerse de ese destino que lo marca y que es el que lo hace, por supuesto, escribir, ¿no? Y decir lo que, quejarse, levantar esta voz, ¿no? De si esto es su nombre. Ok, también nos pregunta Tania Yael, ¿cuál sería la trilogía? Ok. Voy a compartir la pantalla. La trilogía es, para que la vean, aquí, porque aquí está justamente. Si esto es su nombre, La Tregua y Los Hundidos y los Salvados. Esa es la trilogía. Y luego son posteriores, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo también muchísimo la de la tabla periódica. Es extraordinaria, de verdad es extraordinaria. Y la verdad es que Primo Levi tiene una herencia literaria muy vasta. Escribe artículos, escribe poesía, escribe novela, escribe divulgación científica. La verdad es que es un hombre cuyo talento no se puede reducir a un solo libro. Ok, René Penjos nos pregunta si se casó y tuvo hijos. Sí, por supuesto. Sí se casó, se casó, si no me equivoco, muy poco después que salió del campo, y sí tuvo hijos. Creo que tiene 2 hijos también. No tengo más preguntas en Facebook ni acá. Creo que ha sido una plática muy, muy interesante. Nos pregunta gente que si queda grabada, sí queda grabada en nuestras plataformas de la Keile, tanto en Facebook como en YouTube, para la gente que entró tarde, que nos están pidiendo, por favor, volver a verla. Y también está en Facebook, si quieren hacer algún comentario ahí, ya él después lo puede ver y contestarles también. Sí, Yael, mil gracias, de verdad, como siempre, súper interesante, súper, pues conocer la historia desde como tú nos las cuentas, es mucho más ameno y mucho más enriquecedora. Mil gracias. Pues gracias a ustedes, gracias por recibirme en la Keile, que es la casa de todos, sobre todo la mía. Hablando de direcciones, pues esta es la mía. Y agradezco a todos su participación, espero que les haya gustado y no dejen de leer a Primo Levi porque vale la pena, es una lectura obligada para todos nosotros. Gracias, Anita, muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Claro que sí, gracias a ti, nos veremos pronto y gracias a todos los que se conectaron a nuestras plataformas. Los esperamos en todas nuestras pláticas. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias. Bye.